¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Destaca Brown. K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Como pueden ver los que pues ven este programa por YouTube, estamos estrenando video. Ya no nada más está la pinche imagen ahí estática, sino que ahora van a poder ver esta jeta prieta y darse cuenta por qué soy Ian el Prieto. No solo es un apodo. Y bueno, para conmemorar que estamos estrenando video, también voy a hablarles de una de las más grandes pasiones que tengo en la vida. Y además porque pues es el podcast número 10 que hago. Ya llevo un mes haciendo esto. No pensé que iba a durar tanto pues con estas madres, que lo iba a dejar al poco rato. Pero debo decir que le he agarrado el gusto, le ha agarrado mucho el gusto. Y bueno, para el tema de hoy vamos a hablar, como ya les dije, de una de mis más grandes pasiones, que es la lucha libre. ¿Y por qué me vestí así? ¿Por qué traigo peluca? Bueno, primero, pues porque me estoy quedando pelón y no quiero enseñar la pelona. Y segundo, pues porque vengo caracterizado de mi personaje de lucha libre. ¿Y cuál es mi personaje de lucha libre? Ustedes se preguntarán. Pues soy el Prieto Palazuelos. Sí, tengo una pequeña obsesión por Roberto Palazuelos, pero eso no es de eso no voy a hablar hoy. Pero sí, hoy vengo de el Prieto Palazuelos, un magnate excéntrico de la Riviera Maya, de la Riviera Nayarita más bien, ya la cagué, pero no importa, se va a quedar así. En este podcast somos reales y no voy a estarlo repitiendo 10 veces. Vengo de mi personaje, mi cabello es lacio, pero se alborota por la humedad de la Riviera Nayarita y por eso estoy vestido así, de esta manera. Y un poquito más formal con mi guayabera y todo el pedo. Bien. Para el tema, quiero empezar diciendo que la lucha libre es un poquito subestimada, sobre todo en estos tiempos, ya que se le considera como un circo y no de una manera, y no un circo pues como algo bueno, no como un cumplido, sino como un circo en el que es una tontería la lucha libre, cuando en realidad es todo un arte. Y creo que gran parte de por qué se le subestima a la lucha libre es porque se le trata de ver igual que los demás deportes. Porque más que un deporte, la lucha libre es un arte, es todo una puesta en escena. No es como otros deportes donde nada más tienes que ganar porque quieres ganar y ya, sino que en la lucha libre existen los personajes, existe una colisión entre dos personas, entre el bien y el mal, entre objetivos, entre ideologías, en donde todo se reduce a pelear en el ring. Y pese a que puede ser pues un poquito tonto de cierta manera que todo se arregle a madrazos, pues en realidad no lo es tanto, porque en las películas esto sucede todo el tiempo. Todo el tiempo se arreglan las cosas a madrazos. Las películas que más gustan son las que se arreglan a madrazos, como Rápido y Furioso, Avengers, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se arreglan las cosas a putazos, entonces no veo por qué ahora se le critica la lucha libre. Aunque gran parte de esa crítica, como ya les dije, es que se trata de vender la lucha libre como un deporte legítimo, un deporte de contacto legítimo. Y pues de cierta manera lo es, ya que en la lucha libre sí se llegan a lastimar a ambos competidores y sí hay un alto riesgo de lesiones, pero no de la misma manera que es en las artes marciales mixtas o incluso pues en las competiciones de artes marciales, porque no es lo mismo. No solo se está tratando de ganar, sino que se está tratando de contar una historia, como ya les dije. Pero vamos por partes. La lucha libre tiene sus inicios en el siglo XIX en circos y bares como una competición de fuerza, ya saben, de ese tipo de competiciones también de fuercitas entre las manos, ya saben, que se agarran las manos así y pues están dando así la madre. Pues más o menos nacieron por el mismo tiempo, y en estas competiciones pues ya saben, a veces también peleaban hombres muy musculosos contra osos y cosas así. Pero en los países donde más se ha marcado la lucha libre ha sido en México, Estados Unidos y Japón. Y dentro de su mismo núcleo y su propio estilo de lucha libre, pues se le llama de diferente manera. En México pues es lucha libre, en Estados Unidos es pro wrestling y en Japón es puroresu. Algo muy característico de la lucha libre es la implicación del aficionado de una manera más emocional. Porque la lucha libre, como ya les comenté, es todo una puesta en escena. Porque la lucha libre tiene eso, que
en sus escenarios, e incluso en las cuerdas en su ring, incluso en la escenografía en la cual pues no solo es la parte de donde salen los luchadores y que entran con una música representativa de su personaje y también hacen movimientos característicos cuando hacen su entrada al ring, pues ahí están vendiéndote un personaje, te están vendiendo te están caracterizando el personaje que te están vendiendo. O sea, acá la implicación emocional se trata de que te preocupes por lo que le pasa a un luchador más allá de sus logros. Porque en la gran mayoría de los deportes, exceptuando un poco el fútbol aquí en México, porque pues hay gente que muere y se desvive por el fútbol, y no solo aquí en México, también en otros países donde pues es una gran pasión, pero que pues en realidad pues llega a ser un poquito peligrosa, pero ya habrá tiempo de hablar de eso. Pues acá la implicación es mucho más personal. Aquí, si el luchador desarrolla las habilidades necesarias, el carisma necesario e incluso da luchas de calidad, los aficionados se comenzarán a encariñar con el personaje, se empezarán a encariñar con el luchador, donde no solo le importará que gane sus títulos, que gane sus torneos, etcétera, etcétera, sino que también en sí solo quiere que le vaya bien. Es como cuando te preocupas por un personaje en las películas o en una obra de teatro. Te preocupa que las cosas le salgan bien al personaje porque te agrada. Y cuando le pasa algo malo, cuando le pasa alguna injusticia, cuando de plano algo malo le pasa, cuando no le salen las cosas como él quiere, pues te sientes mal junto con él, y no mal en el aspecto de que te vas a poner de malas, sino que tienes empatía por el personaje. Y eso es lo que se trata de lograr en la lucha libre, que tengas empatía por los luchadores. Por supuesto que para contar una buena historia siempre se necesita un villano. Y los villanos son la otra parte más curiosa, incluso, que llegan a ser un poquito más interesantes que los mismos héroes. Como en casi cualquier medio, los villanos suelen ser pues más interesantes, la verdad. A mí me gustan más los villanos, pero eso es otro tema. La verdad es que estos personajes tienden a ser un poco sociópatas, tienden a ser malvados, tienden a ser tramposos. Lo único que les interesa es ganar, en contraparte del héroe, que tiene una voluntad grande, que pueda que no sea tan fuerte como el villano, pero su voluntad lo hace seguir adelante y ganar. Y además de que nunca hace trampa, o usualmente no hace trampa, porque pues es un héroe, ¿cómo va a hacer trampa el cabrón? Y aquí es donde la frase "para bailar un buen tango se necesitan dos", pues se aplica bastante bien a la lucha libre. Porque en la lucha libre no solo se trata de pretender lastimar a tu contrincante, sino que en la lucha libre existe lo que son las coreografías, existe el selling o vender movimientos, existe el timing, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas para que para que un combate de lucha libre se vea smooth. O sea, que fluya todo de una manera chingona. O sea, que cuando estés viendo una pelea no te aburras, porque hay luchas que la neta te aburren. Yo se los digo, a mí me encanta, yo veo un chingo de programas de lucha libre y la neta hay luchas que son muy aburridas porque los competidores no tienen las habilidades ni para que te preocupes por ellos, ni para que se hagan odiar, que ames odiarlos. Entonces, pues tienes que encontrar un balance entre ser un showman y también de tener habilidad atlética, porque tiene mucha habilidad atlética la lucha libre. Y es esa parte donde se le subestima más. Porque si bien es cierto que en sí no están tratando de golpearse realmente o de lastimarse realmente, sí hay un gran riesgo de lastimarse. Tienes que ser un buen atleta para que no te lastimen y para que no lastimes a tu compañero. Ya escucharon los conceptos que ya les dije, el timing, el selling, etcétera. Pues miren, la frase que les dije de "para bailar un buen tango se necesitan dos" es por eso. Porque para poder contar bien una historia, para dar un buen show, se necesita que ambos competidores estén a la par y se compenetren de una buena manera. Las luchas tienen la parte en la que se prepara
una coreografía o se preparan ciertos actos dentro de una lucha, en donde, por ejemplo, al inicio domina el villano, comete un error, el héroe pues comienza a ganar terreno y después el villano lo baja y ya no puede recuperar ese terreno y vuelve a dominar y así. Se trata de crear una estructura y dentro de esa estructura hay pues algunos movimientos, como por ejemplo, no sé, que el error del villano fue que quiso estrellarlo contra un poste y el héroe aprovechó eso y más bien él hizo que el villano chocara contra el poste y así. Esa es la dinámica de la lucha libre. Pero para esto, dentro del ring, los luchadores tienen que saber convencer al público de lo que está pasando ahí es real, de que de verdad se están lastimando. Igual que en las películas, son unos actores que tratan de convencerte de que lo que estás viendo ahí es real, igual que cuando les estaba hablando de los actores de método. Están tratando de que lo que ves ahí lo sientas y que de verdad te importe. Y bueno, pues en la gran mayoría lo logran. De verdad, créanme que hay unos luchadores que cuentan historias tan bonitas dentro del ring que de verdad te pegan. A veces te hacen querer soltar una lagrimita porque dices, vaya, qué buen performance, qué buena lucha. Pero bueno, aquí la demostración atlética es importante. Aquí los luchadores deben compenetrarse, que cuando uno de ellos quiera hacer un vuelo, el otro esté en la posición correcta para cacharlo, que cuando vas a estrellarlo contra el piso a tu oponente, debes hacer que caiga con la extremidad correcta, que cuando vas a realizar un golpe, que el golpe se vea, que se vea real, pero que también se sienta real, porque hay algunos golpes que sí de verdad no te la crees. Hay luchadores que no saben dar un buen golpe y pues se ve falso y pues ahí es donde también mucha gente se burla. Pero en los años 90, entre los años 80 y 90, se inventó el Strong Style, que es una forma de lucha libre en la cual los golpes son más duros. Literalmente ahí los luchadores están golpeándose de verdad y créanme que los golpes se ven muy secos, se ven así dolorosos y los luchadores tienen que soportar con tal de darle más realismo a sus luchas. Hay unos que de verdad se han dado unas palizas, unas verdaderas palizas que no te puedes creer que sigan de pie o que incluso que hayan seguido la lucha después de haber recibido un golpe pues casi letal. O incluso esas, ¿cómo se llaman? Esos movimientos donde estrellan su cabeza contra el piso y de verdad se ve el golpe. O incluso a veces cuando sale mal un movimiento y ambos luchadores pues se lastiman. Créanme que el Strong Style se ha adoptado en todo el mundo, se ha vuelto muy popular, sobre todo en estos años 2000 y 2010 y ya ahora 2020. Se ha vuelto bastante popular este estilo de lucha debido a que se ve muy emocionante cómo se golpean, cómo los movimientos se ven cada vez más reales, cómo los luchadores se tienen una entrega aún más grande por su deporte, por su entretenimiento, por su pasión que es la lucha libre. Pero eso también ha hecho que vengan tragedias al mundo, a este mundo. En el año 2015, el hijo del perro Aguayo pues murió. El hijo del perro Aguayo trágicamente murió después de haber recibido unas patadas y que se supone que debían de sacarlo del ring, que era una de las partes de la coreografía, pero su cuello se impactó en el filo del ring y pues le dio, ¿cómo se le llama? Un paro cardiorrespiratorio debido al golpe que recibió en su espina dorsal, debido a la fractura de 3 vértebras. Y en los años 90, el luchador Dross sacó su nombre de un luchador profesional, se tuvo que retirar de la lucha libre debido a que quedó tetrapléjico. El señor ya no podía mover ni una sola parte de su cuerpo, ni una sola extremidad. Él ya no pudo volver a caminar por un movimiento mal aplicado, que es como un bombazo. No sé si recuerdan el bombazo Batista, pues le aplicaron un movimiento parecido y como fue mal aplicado, pues quedó tetrapléjico. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si se ve que el ring ni siquiera es duro.
Déjenme decirles cómo está construido el ring. El ring está construido con una estructura cuadrada de metal. Después de esa estructura cuadrada, en las esquinas están los postes. Después, encima de esa estructura cuadrada de metal se ponen tablas. Después de las tablas, encima de ellas se pone una esponja acolchonada, obviamente, pero es una madrecita así. Para los que me están viendo, pues ya saben. Es así, que no tiene ni 5 centímetros de grosor. Tal vez ni siquiera 3 centímetros de grosor. Es algo súper chiquito, pero es todo lo que amortigua los golpes. Y después va la lona encima, súper tensado, obviamente. Además de que usualmente las cuerdas se detensan machín, o sea, son duras. Golpearse contra ellas es duro. Y a veces no son cuerdas, a veces son pues cables que están recubiertos con plástico, por lo que pues son aún más duros cuando están tensados los pinches cables. Así que sí, es muy peligroso ser luchador profesional, como ya les dije, no solamente por los golpes duros, sino también pues todo el riesgo que conlleva pues darse en su madre en una estructura de metal que tiene pues madera y que solamente te cubre del golpe, pues una esponja de colchón, pues que no mames, esa madre cae si te duele. O sea, todos tratamos de brincar en una de esas madres acolchonadas según y nos dolió. Y fíjense, de hecho, es más peligroso ser un luchador profesional. Hay más riesgo de lesiones siendo luchador profesional que siendo jugador de fútbol americano. E incluso hay un riesgo muchísimo más alto de que mueras antes de los 40 siendo luchador profesional. Sí, es muy duro ser un luchador profesional. No solamente porque estás sacrificando tu cuerpo, estás sacrificando toda tu integridad física para brindar un gran espectáculo. Ha habido luchadores como Mick Foley que los han lanzado desde una celda de 15 metros hacia el suelo. Imagínense una caída de 15 metros hacia el suelo. Literalmente todos creyeron que Mick Foley había muerto. Y después, en vez de dejar que se lo llevara a la camilla, él lo que hizo fue brincar de la camilla, regresar, subir a la celda a seguir peleando. Y después lo lanzaron otra vez desde la cima a través del techo y cayó en el ring en tablas y en metal. Y aún así luchó durante 10 minutos más. Y en esos 10 minutos cayó incluso en tachuelas. Todo por brindar un gran espectáculo. Incluso ha habido, pues, se les llama death matches o luchas a muerte, por decirlo de una manera, donde los competidores se golpean con luces fluorescentes, donde los competidores pues sangran, se golpean con todo tipo de cosas, atraviesan vidrios, incluso explosiones eléctricas. O sea, son personas que de verdad están dispuestas a darlo todo por su deporte, por su pasión, por dar el espectáculo. Porque los mismos luchadores lo dicen. Cuando escuchan los vitoreos de la afición, no hay nada como eso. Incluso los luchadores aéreos se arriesgan más con lances más peligrosos, donde podrían caer con su cuello, donde un mal cálculo podría matarlos. Los luchadores son gente muy apasionada y tienen una ética de trabajo asombrosa, de verdad tienen una ética de trabajo asombrosa. No puedo pensar en otros deportistas o actores o como ustedes lo quieran llamar, que tengan una ética de trabajo tan chingona. Porque miren, lo más admirable ya se los conté, pero también es lo más triste, esa ética de trabajo, esa pasión que tienen por dar un gran espectáculo. Pero, ¿saben? Todas y cada una de esas cosas le restan vida a los luchadores. Ya les dije, es muy probable que mueras antes de los 40 siendo luchador profesional. Porque no solo te desgastas físicamente, sino también psicológicamente. Miren, cuando uno es luchador, no solamente se trata de subirte al ring y ya. Hay muchísimas cosas más, implica muchísimas cosas más. Por ejemplo, los luchadores después de llegar al lugar donde van a luchar, luchan todo el pedo, salen todos adoloridos, todos golpeados.
Y después tienen que salir a vender su mercancía si son luchadores independientes. Les estoy hablando de luchadores independientes. Tienen que salir, poner su mesita donde le hayan asignado el lugar y vender toda su mercancía. Venden su mercancía, así ya sean máscaras, ya sean playeras, ya sean, no sé, plumas, ya sean pósters, etcétera, 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 etcétera. Pero sí, tienen que vender su mercancía y todo el pedo, porque pues llevan una maleta con todo ese pedo, y la venden y así. Y después resulta que al día siguiente tienen otra lucha. Pero si por ejemplo la lucha la tuvieron en Guadalajara, ahora la lucha la tienen en Ciudad de México y tienen que irse en chinga a Ciudad de México porque a la noche siguiente tienen una lucha. Llegando ahí, probablemente algunos medios van a entrevistarlo. Pues él también le conviene que lo entrevisten, por supuesto, pues para hacerse más publicidad. O tal vez algún canal de YouTube. O incluso ellos mismos tienen un canal de YouTube donde se promocionan, donde suben contenido de sus viajes o de sus gustos, etcétera. Y tienen que hacer todo ese tipo de cosas. Además de que, aparte de vender esa mercancía, tienen que producirla, tienen que llevarla a producir, tienen que conseguir quienes haga, pues, las playeras, tienen que hacer diseños nuevos, tienen que ingeniárselas para generar dinero, porque los luchadores independientes no tienen un contrato con una empresa, por eso son independientes, obviamente. Ellos son sus propios jefes, pero no muchas de sus presentaciones no van a generar tanto dinero como en otras. Va a haber promociones pequeñas que van empezando y que les van a decir, ¿sabes qué, vato? Hazme paro, cóbrame la mitad, o si quieres te pago el viaje, pero te pago un cuarto de lo que tú cobras y cosas así. Y tú, porque la neta, pues es un dinero extra y dices, está bien, chingón, ahí voy. Y probablemente termines en la carretera o viajando, como quieras llamarlo, durante 300 días al año, lejos de casa y lejos de tu familia. Los luchadores independientes viajan muchísimo, sobre todo los que son más famosos. Si de verdad eres muy popular, probablemente todos los días de la semana vas a luchar. Todos los días de la semana. Y no nada más una vez al día. Probablemente luches 2 o 3 veces al día. Ya que tal vez en la mañana es la lucha de una promoción y después en la noche hay otra y dices, a huevo, sí, voy a aprovechar, estoy en la ciudad, voy a trabajar para ellos, es más dinero. Y sí, suena que son unos mendigos, ¿cómo se dice? Suena que son un poquito ambiciosos porque quieren más dinero, pero también es esa pasión de que dices, pues ya estoy aquí, voy a luchar. Y es un gran sacrificio psicológico porque no ves a tu familia, si en caso de que la tengas, o no descansas mucho, no duermes mucho, duermes en hoteles, duermes en el avión, duermes en camiones y pues sí, es desgastante. Más que físicamente en esa parte, ahí es psicológicamente e incluso ha habido luchadores que pues se vuelven un poquito locos porque toda esta vida y el poco descanso que le das a tu cuerpo después de darse una reverenda madriza en una lucha, pues te vas a ir, vas a acabar tu lucha, te vas a ir a tu transporte, en el transporte vas a andar todo dolorido y al día siguiente se vuelve peor el dolor porque ya se te pasó la adrenalina y resulta que te duele el cuello, resulta que te duele el tobillo, resulta que incluso te fracturaste probablemente, pero no puedes descansar. Y ustedes dirán, ¿por qué no descansa? ¿Por qué no se toma unos días libres, unas semanas libres, un mes libre para recuperarse? Pues porque la lucha libre es muy competitiva. La lucha libre no es como en los equipos de fútbol, donde tienes un goleador y probablemente ninguno de tus demás jugadores podrán compararse al nivel, a todos los goles que mete pues ese jugador. Acá puede que haya alguien que pueda hacer tu trabajo. Acá puede que haya alguien que pueda hacer por el que te puedan reemplazar. Porque un promotor probablemente te llame y si tú le dices que no, que estás lastimado y la chingada, probablemente ese promotor dirá que no puedes cumplir con sus exigencias, que no puedes cumplir con el trato que te está dando o con el dinero que te estaba pagando. Y él dirá, no mames, pero ¿por qué no puede? O sea, si se lastima mucho, ¿cómo voy a confiar en él a largo plazo? Mejor construye una estrella nueva, le doy la oportunidad a alguien más y de seguro tal vez lo haga igual o mejor que este luchador que se lesiona, que no quiere venir a trabajar, etcétera, porque normalmente se lo toman a mal. Se toman a mal los promotores que no vayas a sus presentaciones. Entonces, además de que pues tiene que continuar.
La lucha libre normalmente es un deporte o un espectáculo donde no para. Lo más triste de todo esto es que la lucha libre no para en todo el año. No es como el fútbol que tiene una temporada, pongan en la mitad del año, juegan y después la otra mitad del año no juegan, están descansando. Y lo mismo con los demás deportes, tienen sus temporadas. Acá no, la lucha libre debe de seguir. Como debe de tener un seguimiento por las historias que se cuentan dentro del ring, dentro de la compañía, pues no pueden parar. Las historias siguen ahí y se siguen desarrollando. Y si por ejemplo una de las partes se lesiona, pues ahora traes a otro que ya te reemplazó, ya dieron la oportunidad. Si lo hace muy bien, probablemente ya no vuelvan a confiar en ti, confíen en él y quedes en el olvido. Y ganes mucho menos dinero, tal vez ya ni siquiera te contraten y pues fracases en este mundo de la lucha libre, porque es competitivo. Es horrible el mundo de la lucha libre. Todos son reemplazables, nadie es indispensable para una promoción. Tal vez un tiempo sí lo seas, pero después llegará alguien que se volverá tan o más popular que tú y perderás tu lugar. Así es esta industria. Y ustedes dirán que tal vez en las empresas pues como la WWE y así, que les dan un contrato, una mayor estabilidad es mejor. Pues déjenme decirles que no, porque si estos vatos están 300 días al año en la carretera, con una empresa como la WWE, tal vez estén 320 días en la carretera. Y no solo eso, sino que también tienen que atender a ¿cómo se llama? Tienen que atender a entrevistas, a muchas más entrevistas, porque pues es un medio global, la WWE. Tienen que ir a talk shows, late night shows, etcétera. O sea, tienes muchas más responsabilidades con ellos. Y aparte de que pues no hay empresa actualmente, creo que AEW sí, pero creo que ninguna empresa te da seguro médico. Debido al riesgo, ninguna aseguradora quiere darte pues un seguro. Así que pues estás desprotegido. Ni siquiera pagan los gastos médicos a veces. A veces nada más te dicen, pues vete al hospital y recupérate y a ver qué pedo. Normalmente hacen eso solamente con sus luchadores top, los que más dinero les generan y les tratan mejor. Pero sí, ese es el mundo de la lucha libre. Un mundo competitivo, un mundo interesante, un mundo donde se cuentan grandes historias. Y pues tampoco quiero decir que la lucha libre es lo mejor del mundo. Tiene sus fallos, tiene sus cosas raras también, como todo. Pero creo que sí debería ser más apreciada y respetada. Porque las personas que la practican no es nada más subirse y hacer un ridículo y querer hacer movimientos. Hay un entrenamiento previo, hay un entrenamiento donde de verdad les fue mal. Normalmente los luchadores son maestros muy duros, donde les parten su madre a sus estudiantes. Entonces no nada más es querer subirse y ya, sino que debes de prepararte muy bien. Debes de aprender todo lo que ya les mencioné. Debes de ser un buen compañero, debes de saber trabajar en equipo, debes de ser un buen actor, debes de saber transmitir sentimientos, debes de hacerte odiar, debes de hacerte querer. Los luchadores son grandes atletas y también son grandes artistas. Así que sí, la lucha libre debería ser respetada, no ser vista como un deporte ortodoxo, un deporte cualquiera, porque no lo es. Es más una puesta en escena donde el bien y el mal colisionan, donde las personas colisionan, donde historias se cuentan, donde grandes leyendas son desarrolladas. Y creo que es una bonita manera de verlo, es como nuestro teatro romano, nuestro coliseo romano actual, donde animamos a unos, odiamos a otros, pero nos encanta verlo, porque representan muchas cosas que a nosotros nos gustan y muchas cosas que odiamos los luchadores. Así que sí, la lucha libre debería ser respetada porque es nuestro arte aquí en México, un gran entretenimiento en Estados Unidos y uno de los deportes más respetados en Japón. Y por todo eso y más, la lucha libre es fascinante. Y bueno, banda, ese fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, si lo están viendo por YouTube, por favor, suscríbanse, compártanlo y denle like. Y compártanlo, por favor, para que más personas lo escuchen. Y dejen sus comentarios si les gusta la lucha libre. Y si lo están escuchando por Spotify,
pues síganme para más contenido como este. Y esto fue Estaca Brown y yo soy Ian el Prieto.